Bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a comenzar con la lista, por favor, de una. ¿Dónde está la lista? Bien, gracias, por acá anda. Presente. No he dicho todavía ningún nombre. Ratito, se me perdió la lista. Déjenme ver. Acá está. Listo, ahí. ¿Se ven la lista? Listos. En democracia 1-2, ¿no? Aguirre, Presente. Alarcón, Alvarado, Farías, Alarcón, presente. Alvarado Alvarado, Farías, presente, profe. Alvarado Miranda, Alvarado Miranda, Bravo, Burga, Caldas, Presente Burga. Presente Caldas. Campi, Cárdenas, Díaz, Campi, Cárdenas, Díaz, Profe, Alvarado Farías sí marcó, disculpe. ¿perdón? Alvarado Farías sí marcó. No, no le marqué porque. Ah, no, Farías sí, el otro Alvarado es que no está. Oye, gracias, profe. Bien, Gómez, As, Jiménez, Presente As. Jiménez Sánchez, presente. Jiménez, Tomalá, Laines, Lino, Presente, Laine. Lino, Profe Tupiñán, no me nombró. listo. Gracias. Lino, Merchán, Mora, Murillo, Mora, presente. Murillo, Neira, Palma, Neira, presente. Palma, Pesantes, Peña, Pin, Presente, Pesantes. Presente. Peña. Presente Peña. Palma, Pin, Presente Pin. Palma no está, me había equivocado. Puerto Campi, Carrero, presente. Se me Portacarrero, coge el Presente nombre. Portocarrero. Quintana, Riera, perdón, Presente, Quintana. Presente Riera, profesor. Rodríguez, Buenas tardes, presente profesor. Rómulo Erux, Salazar, Sánchez, Presente Salazar. Presente, Sánchez Rivera. Sánchez Tubay, Soledispa, Presente. Presente, maestra Sánchez Tubay. Presente Soledispa. Tumbaco, Vázquez, Tumbaco, Vázquez, Presente Vázquez. Vázquez, Leonardo, Presente. Vélez, Vera, Villamarín. Presente. ¿Presente quién? Presente Villamarín. Presente Vera Rodas. Presente Vélez. Viteri, Zurita, Zúñiga, Lucas y Zúñiga Quinto. Presente Zúñiga Zúñiga Quinto. Lucas Anthony. Zúñiga Quinto, presente. Presente. Vamos con la segunda vuelta, los rezagados. Alvarado, Bravo, Campi, Campi. Campi, Cárdenas, Díaz. Presente. ¿Presente quién? Presente Cárdenas, profe. He dado algunos nombres, por eso tienen que decir el apellido. Jiménez, Tomalá, Lino, Merchán. Presente Merchán. ¿Presente? Lino. Merchán. Lino. Merchán también, ya listo. Murillo, Palma, Romolerux, Tumbaco. Listo. Presente Tumbaco. Tumbaco, este es Tumbaco. Zurita. Presente. Zurita está aquí. Ya, listo. Eso solo faltó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltó 7, 8. Un poco alto eso.
Bueno, alguien que no haya sido nombrado, por favor. Listo. Vamos con el tema de hoy, o los temas de, creo que son dos. Secretaria, por favor. ¿Dónde está? Buenas tardes, licenciado. Tenemos de exposición clase 6 y clase 7. Listo, dele, por favor, su grupo primero, como siempre. Profe, disculpe, yo estoy que voy a presentar las diapositivas. Lo que pasa es que hay una elección, se tiene un debate y No le escucho bien, no le escucho bien. No le escucho. Escríbame en el chat, si su audio no está bien, escríbame en el chat. Y no, yo soy el que iba a presentar las diapositivas y yo no estoy de camino. Ya, entonces envíele a alguna otra persona para que las presente en lugar de usted. Tengo la computadora. Bien, entonces hasta eso, que mientras llega el compañero, otro grupo, secretaria, algún grupo que no hayas puesto antes para que salga ahorita. Secretaria. El grupo 3. Grupo 3, por favor, ¿quiénes son los grupo 3? Grupo 3, confirme. Grupo 3, ¿quiénes son, secretaria? Ya le digo, licenciado, déjame ver. Bueno. Listo, ponga presentación para que salga la pantalla completa y continúe. Gracias. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 3, compuesto por Burga Justin, Peña Jonathan, Samuel As, Giovanni Jiménez y José Peña. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. La evolución de la democracia en Ecuador ha sido un proceso complejo, marcado por periodos de inestabilidad política, dictaduras y reformas constitucionales. A continuación, se presenta una visión general de los hitos más importantes en la evolución democrática del país. Bien, no se ve las diapositivas en pantalla completa. Por favor, y comience, ¿ah? O no lo escucho, yo no sé qué pasa con mi audio. Primeros pasos hacia la independencia y la república. Ahí escuché. Años 1809 a 1890. En el 1809, el 10 de agosto, se produjo el primer grito de independencia en Quito, uno de los primeros movimientos en América Latina contra el dominio español. Luego pasamos al 1822, donde la batalla del Pichincha consolidó de manera definitiva la independencia de Ecuador de España. 1830.
Ecuador se separa de la Gran Colombia y se constituye como república independiente. Para el siglo XIX está el caudillismo y las primeras constituciones, que constan en los años 1830 a 1900. En 1830 se promulgó la primera constitución del Ecuador. Para 1845 a 1859, el periodo marcó una serie de conflictos internos y luchas de poder entre caudillos locales. En 1869, García Moreno implementa una constitución autoritaria que establecía el control del Estado sobre muchos aspectos de la vida social y política. Posteriormente tenemos la época liberal y reformas, que constan los años 1900 a 1948. En 1895, la revolución liderada por Eloy Alfaro marcó un cambio significativo con reformas progresistas en educación y secularización del Estado. En 1925, la Revolución Juliana, un golpe militar con objetivos reformistas, llevó a la creación de nuevas instituciones económicas y sociales. En 1948, la elección de Galo Plaza Lasso marcó una era de relativa estabilidad y desarrollo democrático. Posteriormente tenemos los periodos de dictadura y retorno a la democracia, que constan en los años 1963 a 1979. En 1963, un golpe militar derrocó al presidente Carlos Julio Arosemena Monroy, iniciando un periodo de dictadura militar. En 1972, otro golpe militar llevó al poder a Guillermo Rodríguez Lara. En 1978 a 1979, se retornó a la democracia y se concretó la promulgación de una nueva constitución y la elección de Jaime Roldós Aguilera como presidente en 1979. Inestabilidad democrática y reformas, que constan en el año 1980 a 2006. Entre los años 1980 y 1996, el país experimentó una serie de gobiernos democráticos, pero con una notable inestabilidad política y económica. Para 1996 al 2006, el periodo incluyó destituciones presidenciales como la de Abdalá Bucaram en 1997, la de Yambil Maguad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005 debido a crisis políticas y sociales. Bien, un ratito, déjenme acotar algo. A ver, haciendo memoria, porque en este periodo pues yo sí lo vi, sí lo viví. En los años 80, bueno, en el 80 específicamente yo tenía, a ver, déjenme ver, 6 años. Y mi niñez transcurrió del 80 hasta el 90. No, 10 años, yo tenía 16 años ya, 15, 16 años en el 90. ¿Qué pasó en esa década con esos gobiernos? Gobiernos que gozaron de estabilidad, no así el de Roldós, que tuvo un accidente oficialmente, se dice que fue enviado a, a asesinarlo por la CIA. Bueno, esas son las famosas conspiraciones que siempre salen a raíz de cuando hay este tipo de cosas, pero nunca se ha comprobado. Y no terminó su mandato por obvias razones. De ahí el que le sigue, que fue el vicepresidente de la República, Osvaldo Hurtado de Larrea, asumió el poder, terminó el mandato que les correspondía a los dos, que inicialmente fueron electos, y fue elegido el expresidente, que en paz descanse, León Férez Cordero, en el año 1984. Yo recuerdo, ya a esa altura tenía yo 10 años, tenía un poco más de memoria política, no votaba obviamente, pero como niño nos gustó mucho la campaña de Férez Cordero, hablaba de una canción muy pegajosa que hasta ahora me acuerdo. Hay que tomar la decisión para poder salvar el Ecuador. Y el hombre que puede hacerlo es León Férez Cordero. Unidos en un abrazo con León si se puede. Esa es la canción, eslogan que había sacado Férez Cordero en su momento, que compitió contra el de la izquierda democrática, se llama Rodrigo Borja. Y otros candidatos llegan a una segunda vuelta solamente contra Rodrigo Borja en un debate famosísimo, que yo sí lo vi, en donde pues en el debate ganó Férez Cordero. No necesariamente un debate define una elección, pero sí puede ayudar mucho a la elección. Normalmente los candidatos de derecha son muy buenos oradores,
exceptuando pues en la izquierda Correa, que le ganó, lo arrasó a los candidatos de derecha en los debates. Por eso que la que más pelea por debate es la derecha, la prensa, porque tiene oportunidad de llenar programas televisivos, ¿no? Y ganar audiencia. Entonces son los que más pelean por eso. A raíz del 2016, creo que fue la elección de Lenín Moreno, en que no se presentó ningún debate porque no era obligatorio, la derecha, pues cuando ya recupera el poder con Lenín Moreno, que le traiciona a Correa, a nivel de CNE logran obligar ahora por ley a los candidatos a presentarse un debate. Y se vuelve a tener un debate obligatorio para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Bueno, presidencia principalmente. En cuanto a la vicepresidencia, no se obliga. Entonces, se imagina si hubiera habido un debate con el vicepresidente de Noboa, o el vicepresidente de Noboa, que ahora está en problemas con el presidente, hubiera habido un debate con el vicepresidente de Luisa, con Arauz. Hubiera sido muy interesante ver ese debate. Yo pienso que ahí, bueno, no le convenía a la derecha que se haga el debate, por eso no se dio. Pero debería. En la época de Lazo, el vicepresidente de Lazo debía haber debatido con el vicepresidente Carrascal, que era candidato junto con Arauz. ¿Qué marca un debate? Bueno, marca la preparación de un candidato, que no es necesariamente que el candidato más preparado es el que salga mejor en el debate, pero sí nos da una idea de cómo pueden ser los candidatos cuando lleguen al poder. Bien, regresando al tema original, tuvimos 10 años de relativa estabilidad, digamos que más, ¿no? 16 años, del 80 bueno, aquí pone el 80, realmente el 78, que regresamos a la democracia, 79, hasta hasta el 96, fueron gobiernos democráticos que duraron y terminaron su mandato, exceptuando el ejemplo que obviamente lamentablemente por el fallecimiento del accidente de Roldós, no terminó él y tuvo que terminar Hurtado. De ahí vino Férez Cordero, que terminó su mandato del 84 al 88, y luego del 88 al 92, Rodrigo Borja, al perder en segunda vuelta con Férez Cordero, se presenta el siguiente periodo y gana. Después del 92 se elige a Sixto Durán Ballén, alguien que había tenido experiencia política, había estado queriendo ser presidente desde la época de Roldós, porque fue candidato contra Roldós y perdió. Fue candidato, se me quedó contra Borja y perdió, y después fue candidato en el 92 y ganó. El vicepresidente de Sixto Durán Ballén fue tristemente célebre Dajic, Alberto Dajic. Bueno, indistintamente los problemas que tuvieron y los casos de corrupción, porque hubo algunos casos de corrupción. En Férez Cordero hubo el caso de Rangasid, el israelí, que se le pagó, se lo contrató para asesorar supuestamente a las guerrillas, bueno, supuestamente el ejército ecuatoriano, pero bueno, eso no recuerdo bien, pero me acuerdo sí que fue un caso de corrupción. El caso de Hospital, el caso de los recolectores de basura, del señor Torbay, que habían estado con sobreprecios, el caso Hospital, el caso de la Perimetral, que se insinuó, se denunció, pero no llegó a nada. Bueno, y otros casos hay. En el caso de Sixto Ballén, el principal y más notorio fue el de Alberto Dajic, por los gastos reservados, que tuvo que huir a Costa Rica como perseguido político, según él, ante la destitución del Congreso Nacional por haber caído en este caso de corrupción. Bien, entonces, bueno, después se dijo que no era inocente, Correa le dio el perdón, pero en todo caso son casos que resaltan en ese periodo. Lo que también resalta es que lograron terminar su mandato, pero en el 96 fue electo, luego de Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, al ganarle a Jaime Nebot, ¿no? Yo me acuerdo que esa campaña fue muy interesante, demasiado interesante. Nebot saca un lema llamado Primero la gente, con el cual pues estaba teniendo cierto apoyo, pero Abdalá saca un eslogan que lo derrumbó. Si ellos pusieron primero a la gente, Abdalá sacó primero los pobres, después esa gente, haciendo alusión claramente a la clase
a la lucha de clases sociales, ¿no? De los ricos contra los pobres. Y él se decía, pues obviamente, el defensor de las clases obreras, de los pobres del Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, todas las luchas sociales y de las peleas entre ricos y pobres no es nuevo. Viene de la época de Alá y hasta antes, de la época de Roldós y en su momento en la época de Velasco. Es una historia vieja, que se le dice que es culpa de Correa que dividió el país. No, mentira, el país estaba dividido. El país se divide por la inequidad, porque los ricos tienen más plata y son más ricos y los pobres son más pobres. Eso es lo que divide al país, no divide un político. El político puede aprovecharse de eso, como de hecho algunos lo hicieron, o puede tratar de solucionarlo. Entonces, en el caso de Correa, él no inventó la división del país, eso es mentira. Eso es una falacia. Bueno, entonces en el 2000, pero en el 96, que Abdalá Bucaram es derrocado, así como ahora que hay un problema con la vicepresidenta, le tocaba a la vicepresidenta asumir, Rosalía Arteaga, y fue precisamente impedida de ello, como dice la Constitución, que debía ya subir, estuvo como 2 o 3 días autonombrada presidenta. El Congreso que había destituido a Abdalá se reúne en la misma mayoría para desconocer a la vicepresidenta y subir al presidente del Congreso, en esa época Fabián Alarcón, como presidente de la República. Luego hicieron una consulta para que gane el sí, que en ese momento metieron preguntas, la típica estrategia siempre de la derecha, meter preguntas de que si le gusta que llueva, y la gente dice sí, si le gusta el calor, le dice sí, y ahí meten preguntas como, ¿quiere que siga o cree que debe seguir el presidente de Fabián Alarcón hasta terminar el mandato del presidente de Abdalá Bucaram? La gente dijo sí, en un 50 y pico % ganó el sí, y se legitimó Fabián Alarcón cuando no le correspondía a él ser el presidente, sino Rosalía Arteaga. ¿Por qué no fue Rosalía Arteaga presidenta? Entre una mezcla de machismo, pero más por los intereses, porque ella todavía representaba al mismo partido de Abdalá Bucaram. Entonces, y no les iba a dar el poder a la derecha, a los partidos que hicieron el derrocamiento de Abdalá. Luego del derrocamiento de Abdalá en el 96, bueno, en ese periodo del 96 al 2006, marca la década de inestabilidad política más grande que ha tenido, por lo menos la historia actual. No les puedo hablar de antes, de la época de Velasco Ibarra, de las dictaduras, que también es inestabilidad, pero en la época contemporánea nuestra, la época del 2009, de 1996 a 2006. Entonces se derroca Abdalá, sube Fabián Alarcón y no Rosalía Arteaga, se llama elecciones y gana Maguad, Yamil Maguad. Yamil Maguad aplica neoliberalismo, fracasa, hay un feriado bancario, hay la muerte de Sucre y la dolarización, y pues no sé si es el primero, el levantamiento indígena, que termina con el derrocamiento de Maguad y con implantar un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Normalmente un triunvirato son 3 poderes o 3 presidentes. Normalmente es de una dictadura de militares, uno de la FAE, uno del ejército y uno de la marina, pero acá no era un triunvirato militar, era un triunvirato particular, ciudadano. Por un lado iba Héctor Solórzano Constantine, que era el presidente de la Corte Suprema. Por otro lado iba Jaime Vargas, el presidente de la CONAE, que hizo el levantamiento. Y por otro lado el militar que se sublevó contra el gobierno de Maguad, Lucio Gutiérrez. Los 3 duraron horas nada más en el poder y tuvieron de dar paso al vicepresidente, como correspondía constitucionalmente, que el vicepresidente Gustavo Nova, que paz descanse. Y él asume la presidencia y termina el mandato de Maguad. Luego de Maguad, del 2006, 2002, creo que terminaba el mandato del 98-92, claro, viene la elección popular de Lucio Gutiérrez, que deja el ejército y pone su propio partido, Partido Social Patriótica, y gana las elecciones como un movimiento de izquierda. Al llegar, traiciona a la izquierda y se une a la derecha y gobierna con neoliberalismo, que lamentablemente también es derrocado en el 2003, 2006, Palacios, creo que fue derrocado en el 2004 por ahí, y termina su mandato el vicepresidente Alfredo Palacios hasta el 2006, que hay elecciones. Y en esas elecciones gana Rafael Correa Delgado al Alvarito Noboa en su última candidatura que tuvo, de las 5 en que no pudo llegar a ser presidente.
Entonces, esos 10 años de suma inestabilidad en el Ecuador están tratándose aquí en esta parte de lo que es democracia. ¿No es democracia eso? Por supuesto que no. Pero hasta en los mejores países, hasta en Estados Unidos, que es el ejemplo de democracia para todo el mundo, más que nada para la derecha, hubo el problema de Trump, que desconoció al ganador y que la gente salió y se tomó el Capitolio, creo que fue, y para las vainas que recorrieron el mundo, ¿no? Parecía Ecuador con los levantamientos indígenas. Y eso es lo que tratan de invitar ahora cuando tratan de que no sea candidato otra vez Trump. Es claro que hay una persecución política ahí, que no lo quieren dejarse candidato porque no les conviene a cierto grupo, ¿no? La política es igual en todos lados. Hasta en la democracia más ejemplar, como en los Estados Unidos, se da también esas cosas. Lamentablemente, ¿no? De verdad que no debería darse, pero existe. Bueno, entonces luego de ganar Correa viene el periodo, no lo topa el periodo, ¿no? La era de Revolución Ciudadana, ya de 2007 a 2017, Rafael Correa asumió la presidencia, lideró la nueva Revolución Ciudadana con una nueva constitución. Correa gana sin candidatos a diputados. No había lanzado candidatos. Y cuando llega, destituye a todos los diputados y nombra o llama a una Asamblea Nacional Constituyente. Hay elecciones, el asambleísta constituyente gana la mayoría ahí y reforma la Constitución. Nos presenta una Constitución nueva en el 2008, en la cual la mayoría de ecuatorianos la apoyamos y votamos y aprobamos, y la Constitución que está vigente actualmente. Así que esa Constitución, cuando le digan que no sirve o que es culpa de Correa, es culpa de todos nosotros que votamos por esa consulta, por esa Constitución, que para bien o para mal, mejor que la del 98, sí es, y de largo, ¿no? Que el problema, considero yo, no es el problema de las leyes, el problema es de los jueces que no aplican bien las leyes, porque si el juez quiere que no salga el detenido, pues lo puede hacer. Ejemplo, pues el mismo Jorge Glass, que está detenido políticamente y no lo van a dejar salir ni queriendo. Así el metabogado, así haga lo que sea, así tenga la razón, no lo van a dejar salir. Porque el poder lo tiene el juez, los jueces. Si los jueces no quieren, no salen. Y si no hay corrupción, pues no sale los presos. Bien, entonces, 2008, Constitución que ampliaba los derechos y reformas, y aparece la famosa derecho a la Pachamama, ¿no? En esa Constitución se pone también legislación para beneficio y cuidado del medio ambiente y del planeta. Eso también es lo interesante de esa Constitución. Luego de Correa, viene pues en el 2017 Lenín Moreno, regresa al neoliberalismo porque Lenín Moreno sube como socialista, no aplica socialismo y aplica neoliberalismo de la mano de Jaime Nebot y Guillermo Lasso. Le deja el camino libre para que en las elecciones siguientes gane Guillermo Lasso, pese a que se hizo un mal gobierno, gana otra vez la derecha y gobierna Lasso y no logra terminar su mandato en base a la pésima gestión, y le toca, para no enfrentarse a un juicio político, le toca llamar a muerte cruzada. Con lo cual se va a la asamblea y se va el presidente, que para esto Lenín Moreno hizo algo bajo. Para tener mayoría por el método de Hall, que es un método de elección popular, el Alianza País había tenido, o en este caso el correísmo, había tenido mayoría absoluta. Cambia el método al método Wester, con el cual nadie puede tener mayoría. Entonces, con ese método impidieron que otra vez tenga mayoría en la asamblea el correísmo, y es lógico que se unan los partidos de derecha para hacerle mayoría y ganarle el control de la asamblea, que de hecho el control de la asamblea lo ha tenido todos estos años la derecha, ¿no? Recién ahora Novoa quiso hacer un acuerdo de mayorías con el correísmo, pero Lasso no, Lenín obviamente no. Entonces, recién, y que ahorita el acuerdo se rompió por la prisión de Glass y todo lo demás, que ustedes ya saben que eso ya está en la historia. Bien, Guillermo Lasso ganó la presidencia marcando un retorno a las políticas neoliberales. Yo diría que antes, Lenín Moreno marcaba el continuismo de Correa cuando al año, antes del primer año, ya se cambió y apoyó y adaptó las políticas neoliberales al gobierno de él. Y no sé, hay gente que dice, no, es que es culpa de los correístas que eligieron a Lenín Moreno. No es culpa nuestra, o sea, la culpa no es traicionado.
¿De quién es la culpa? El traidor, no es el traicionado. El traicionado fue el traicionado. Pecó de ingenuo, no se dio cuenta y lo traicionaron. El culpable es el traidor. Dígame en qué parte del mundo el culpable es el traicionado. El traidor es el culpable. Y los que apoyaron y aplaudieron al traidor, porque los que apoyaron al traidor fueron los medios de comunicación, fue la derecha, etcétera, y eso ya está en la historia. Guillermo Lazo ganó la presidencia marcando el retorno a las políticas neoliberales, obviamente aplicó o reforzó el neoliberalismo, enfrentando desafíos significativos en términos de gobernabilidad y de crisis económica. Claro, se desató la crisis económica, se hizo los ajustes al pueblo, se subió los precios de la gasolina, se quitó el subsidio de la gasolina super, más que nada, no pudo quitarlo, estaba quitando la gasolina extra o Ecopaís estaba en $1.50, $1.48 me acuerdo. Que yo franqueaba mi vehículo con $14, o sea, 10 galones. Cuando se cambió al neoliberalismo y subió los precios, sí que no lo paraliza con las protestas, había llegado mucho más el precio de la gasolina eco. Terminó en 2.50, son $1 más, y ahora pues uno tanquea casi con el doble de lo que antes tanqueaba. Entonces, ¿afecta el bolsillo de los ecuatorianos? Sí, por supuesto que los afecta. Y eso es parte pues del famoso neoliberalismo que ahora se quiere seguir aplicando porque Novoa quiere quitar otra vez el subsidio. O sea, dicen que la gasolina eco de 2.48 subiría a $4, a 3.50 o $4, ¿no? Lo cual nos subiría el costo de la vida. Pero bueno, esas son políticas neoliberales aplicadas por estos gobiernos que suben como esperanza para terminar con la crisis económica y terminan ahondando más en la crisis. Siga. Transición y desafíos recientes, desde el año 2017 hasta el presente. 2017, Lenín Moreno asumió la presidencia inicialmente como continuador de Correa, pero pronto tomó un rumbo diferente, promoviendo la reconciliación y reformas democráticas. 2021, Guillermo Lasso ganó la presidencia marcando un retorno a políticas más liberales y enfrentando desafíos significativos en términos de gobernabilidad y crisis económica. La democracia en Ecuador ha evolucionado a través de periodos de reformas progresistas, dictaduras militares y crisis políticas. A pesar de estos desafíos, el país ha mantenido un compromiso con la institucionalidad democrática y sigue trabajando en su fortalecimiento. Continúa mi compañero. Formas de comprensión de la democracia. La comprensión de la democracia puede abordarse desde varias perspectivas teóricas y prácticas. A continuación se presentan algunas formas fundamentales para comprender este concepto complejo. Definición básica. La democracia es un sistema de gobierno en el cual los ciudadanos tienen el poder de tomar decisiones políticas, ya sea directamente o a través de representantes elegidos. Se basa en principios de igualdad política, participación ciudadana y respeto a los derechos y libertades individuales. Dimensiones de la democracia. Bien, un ratito. Déjenme. A ver, dele con las dimensiones y ahí yo doy mi opinión. Dele. Para entender la democracia es útil desglosarla en varias dimensiones claves: participación, representación, libertades civiles, Estado de Derecho, transparencia y rendición de cuentas. Listo. Formas de comprensión de la democracia. Dice, es un sistema de gobierno en el cual los ciudadanos tienen poder de tomar decisiones. Sí, democracia directa. Democracia representativa, elegimos a un representante que va a tomar las decisiones por nosotros. Esa es la diferencia. Elegimos un presidente, cuando elegimos a Félix Cordero, yo no votaba, estaba todavía adolescente, niño, él tomaba las decisiones por el país. Ahora elegimos a Noboa y él tiene que tomar decisiones. Él decidió invadir una embajada mexicana, él decidió no hacer obras, lo mismo el Guillermo Lazo. Ellos toman las decisiones que les dimos para que ellos decidan. Lamentablemente, a veces los presidentes no toman las decisiones con respecto a los intereses que nosotros tenemos. Nosotros lo elegimos para que tome decisiones que saca a favor del país, que el país tenga crecimiento, que haya empleo. Pero decir que haya empleo no es que haya empleo. O sea, en la práctica los indicadores muestran que no hay empleo. Decir que generó 3.000 empleos, 4.000 empleos, 50.000, 70.000, ya ni las cifras se ponen de acuerdo. Una ministra dice que fueron 50.000, el presidente dice que fueron 100.000, el otro dice que fueron 80.000. ¿Qué nos está diciendo eso? Que nos están mintiendo y que no se ha generado el empleo. ¿Por qué se genera empleo?
una de las formas de generar empleo es la obra pública. Pero como usted es una escuela, hay gente que tiene que construir la escuela. Entonces hace un puente, una carretera, y decían, yo no como carretera. Sí, no comes carretera, pero la carretera da trabajo. Entonces hay trabajo directo para el que construye la carretera. ¿Cuál es el trabajo indirecto? Para los que se benefician de la construcción de la carretera. Gracias a la carretera, que se mejoró, se acortó el tiempo, por ejemplo, de Guayaquil Salinas, hay un desvío hacia San Pablo, que ayer estuve por allá en la playa, no ayer, el día domingo, y se acorta el tiempo. Llegas mucho más rápido a Montañita, más que nada a San Pablo y todas las playas de ese costado. Esa carretera nueva trajo, ¿qué para esos pueblos? Más turismo, por lo tanto hay más trabajo. Se hace una escuela, esa escuela dio trabajo aparte de los albañiles, aparte de los trabajadores como los docentes, aparte de la secretaria, de los conserjes, de todos los que son contratados. También el que hace pizarras contrató más personal porque vendió más. El que hace infocus o importa infocus contrata más personal porque está importando y vendiendo más. Es un efecto multiplicador de la inversión. Entonces, si no hay escuelas nuevas, si no hay hospitales nuevos, si no hay carreteras nuevas, no hay inversión pública, no hay esa generación de empleo por ese lado. Por lo tanto, es complicado que haya generado empleo. La otra forma es que la parte privada lo genere. Pero para que la parte privada lo genere, primero hay que ver las condiciones para aquello. Debe haber un mercado, una demanda satisfecha que satisfacer. Y debe haber un financiamiento público-privado para aquello. Entonces, yo lo veo complicado. Y de hecho, si ustedes miran el denominador común en los gobiernos de derecha es que no haya empleo, porque ellos, por no invertir, por no el gasto público, por controlar el déficit, al no invertir en la parte pública, pues no generan el empleo. Que haya un empleo en base a que votan y vuelvan a contratar es otra cosa. Ahí sí, pero eso no significa que son nuevos empleos. Si usted saca un saldo real entre los que salieron y los que entraron, si los que salieron son menos que los que entraron, hay un incremento del empleo. Si son iguales, pues no hay nada, y si son menores, o sea, más salieron de los que han ingresado, pues no hay ninguna generación de empleo. O sea, votamos a 100.000 y contratamos a 50.000. ¿Dónde está la generación de empleo? No hay generación de empleo. No son empleos nuevos, son empleos ya existentes. ¿Ok? Listo. Entonces, y para terminar, la participación, la representación, la libertad civiles, Estado de Derecho y la transparencia y rendición de cuentas es lo que nos permite tener una democracia. Mientras más se fortalezca estas dimensiones de la democracia, seremos un país mucho más democrático. No, ¿por qué digo eso? Porque no siempre se da. No todos podemos participar en política, hay gente que ni siquiera entra. No porque no solamente debe ser auspiciado por un partido político, sino porque no, cuando tú entras a la política es tan sucia que te buscan de todo. Si hace 20 años no entregaste una película de DVD en el club de DVD, te sacan que tú eres corrupto o no eres honesto porque no devolviste y te quedaste con una película. Y si no encuentran nada, te inventan algo con tal de que ensuciarte, porque lamentablemente el pueblo, hay gente que se deja influenciar y no vota razonando, sino vota por odio, fastidio. O sea, muchos, de hecho Lazo ganó no por él, porque no era un buen candidato, ganó por fastidio o odio a otro candidato. Entonces en eso se usa mucho. Noboa, que dijo al principio yo no voy a ser igual, ha llegado a ser lo mismo. Ahora necesita a los anticorreístas para que ganar su campaña o ganar su reelección, y le va a dar circo a los correístas para que el odio se fomente, porque del odio se están nutriendo las campañas, lamentablemente, de estos candidatos. Porque para algunos anticorreístas no les importa que no se hagan obras, lo importante es que no gane el correo. Entonces, el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, todo candidato, todo funcionario, perdón, no candidato, ya funcionario debe rendir cuentas de sus labores cada año, cada periodo. Y usted ve a los alcaldes, la rendición de cuentas, al rector de un tecnológico, dando rendiendo cuentas, al rector de una universidad, al rector de un colegio, público obviamente, tienen que rendir cuentas y ahí convocar pues, a la prensa o convocar a los ciudadanos en un auditorio y ahí hablar de la rendición de cuentas, de lo que ha hecho. O sea, rendir cuentas significa lo que ha hecho. ¿Qué hizo en este año que ha estado como director, que ha estado como director de colegio, que ha estado como alcalde, que ha estado como prefecto? ¿Qué hizo?
Eso se llama rendición de cuentas a quienes, a nosotros el pueblo, que somos los que los hemos elegido. Y no solamente a nosotros que lo elegimos, porque puede ser que usted no votó por ese candidato y él igual tenga. De hecho, el presidente hizo su rendición de cuentas el 24 de mayo. Yo no voté por él, pero él dio la rendición de cuentas a todos los ecuatorianos. De lo que hizo, normalmente un presidente se demora 2 a 3 horas en una rendición de cuentas. Él se demoró 15 minutos. 29 porque puso unos videos para alegar la participación, pero en total simplemente habló 15 minutos. Entonces se ve que ha hecho mucho el presidente. Entonces, pero esa es la rendición de cuentas. Y cada funcionario público está obligado a emitir ese rendimiento de cuentas para, más que nada, la elección popular, para que el pueblo esté enterado de las cosas que han hecho. Eso es parte de nuestra democracia y de cualquier democracia en el mundo. Siga. Modelos de democracia. Existen varios modelos teóricos que ayudan a entender cómo se puede estructurar una democracia. Democracia directa, democracia representativa y democracia participativa. Indicadores de democracia. Para medir y evaluar la calidad de la democracia se utilizan diversos indicadores, tales como índice de democracia. Evalúa 5 categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Casa de la Libertad. Clasifica a los países en base a sus niveles de libertades políticas y civiles. Variedad de democracia. Proporciona un análisis detallado de múltiples aspectos de la democracia, como la igualdad, la participación y el control del poder ejecutivo. Desafíos contemporáneos de la democracia. Populismo y autoritarismo. Desinformación y fake news. Desigualdad y corrupción. Formación y educación cívica. La educación cívica es fundamental para la comprensión y el funcionamiento de la democracia, ya que promueve la participación informada y activa de los ciudadanos en la vida política y social. Participación ciudadana y control social. La participación ciudadana y el control social son componentes cruciales de una democracia vibrante y efectiva. Ambos conceptos se complementan y son esenciales para asegurar que el poder se ejerza de manera responsable y que las políticas públicas reflejen las necesidades y deseos de la población. Participación ciudadana. La participación ciudadana se refiere a la implicación activa de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones políticas y en la gestión de asuntos públicos. Esto va más allá de votar en las elecciones, incluye diversas formas de involucrarse en la vida pública. Control social. El control social en el contexto de la democracia se refiere a los mecanismos y procesos mediante los cuales la sociedad supervisa y evalúa la acción de sus gobernantes y las instituciones públicas para asegurar que actúen conforme a la ley, la ética y el interés público. Gracias. Muy bien, siga. El otro tema, por las mismas, dele. Deje compartir y comparte el nuevo tema. Bien, ¿qué pasó con el grupo? ¿Qué pasó con el grupo? Vamos, continúa el grupo. Profe, ¿puede seguir otro grupo? Que tenemos un problema aquí con los compañeros y el Listo, documento. listo. Gracias por avisar. Grupo 7 me dice por ahí Pim Buñay. Anthony, Sí, dele. profe, pues sí. Pero dele el tema 2, porque el tema 1 ya lo trató el compañero. Grupo 5. Después va el grupo 5, dele el grupo 7 rápido, por favor. Compañero Calda, en la diapositiva de la clase 7.
Ya comparto. ¿Qué pasó, grupo 7? Es que tengo un poco de lenta la computadora, pero ya está abriendo. Este es el segundo tema, el tema 7, perdón. Este es el tema 7, confirme. Sí, profe. Listo, dele. Los temas a tratar son el tipo de democracia en el mundo, diferencias entre la democracia social y la democracia política. Tipos de Tipos de democracia. democracia, tipos de democracia en el mundo. Primera, democracia directa. Es el tipo de democracia más deseada y todavía anhelada en los países superpoblados, ya que la democracia directa suele ser implementada en espacios de pocos habitantes. Al ser este un sistema de participación directa, tal y como su nombre indica, sin intermediarios ni representantes. Segundo, liberal. La democracia liberal es común dentro del mundo occidental, cuyo sistema está definido por la elección de los gobernantes mediante votación, sufragio, aquellos representantes donde están sujetos a un Estado de Derecho, a unas leyes y constitución que han emanado del pueblo igual. Tercero, democristiana. La democracia democristiana fue muy extendida en algunos países europeos en el siglo XX. En países como Alemania, Irlanda o Italia, ella consiste en regir las leyes de la vida pública con los mandamientos y valores de la religión cristiana, incluyendo a católicos y protestantes. Cuarto, indirecta o representativa. Democracia indirecta, o conocida también como representativa, es la más implementada en la actualidad. Aquí los ciudadanos eligen a diferentes perfiles políticos, presidentes, delegados, alcaldes, senadores, diputados, para que los representen en la vida pública y en las decisiones políticas. Quinto, parcial. La democracia parcial hace referencia a los sistemas políticos donde los poderes del pueblo están bien limitados en la esfera y actividades políticas, poder de decisión.
Cumplen con los requisitos básicos de cualquier democracia como elecciones, libertad de expresión y pluralidad de partidos. Pero las conciudadanos no gozan de acceso real a las administraciones del Estado. 6. Popular. Es quizás el tipo de democracia más controvertida y de compleja naturalidad. Se dice de los gobiernos populares aquellos que han roto sus lazos con el imperialismo, colonialismo o han conseguido su independencia mediante la resistencia, armada en algunos casos popular con el invasor. Estos sistemas son de carácter socialista y progresista, y el partido del gobierno ostente homogéneo, nacionaliza empresas y se opone a la globalización. Diferencias entre la democracia social y la democracia política. Democracia política se centra en el funcionamiento político de las instituciones del gobierno, incluye aspectos como el derecho al voto, la participación política y de los ciudadanos, la separación de poderes, la existencia de partidos políticos y elecciones libres y justas. Su objetivo principal es garantizar la representación y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Democracia social. Se enfoca en el bienestar social y económico de la población, buscar asegurar la igualdad de oportunidades, la justicia social y la distribución equitativa de riquezas. Incluye políticas y programas sociales como la seguridad social, el acceso a la educación y la salud, el empleo digno y el cuidado del medio ambiente. Su objetivo principal es garantizar el bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos. En resumen, mientras que la democracia política se centra en los aspectos relacionados con el gobierno y la participación política de los ciudadanos, la democracia social se enfoca en la igualdad, la justicia y el bienestar social dentro de la sociedad democrática. Siguiente punto, por favor. La democracia y la construcción de un Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una demanda del movimiento indígena ecuatoriano que forma parte de su proyecto político y que fue propuesto al país durante el levantamiento indígena de 1990. El movimiento indígena ecuatoriano propuso en 1990 la realización de una asamblea constituyente que declara el Estado ecuatoriano como plurinacional. En 1997, el movimiento indígena realizó movilizaciones que condujeron a la realización de la Asamblea Constitucional de ese año, en el que se declaró el Estado ecuatoriano como pluriétnico y pluricultural, pero no como Estado plurinacional. En otros países, para fines de la década de los años 90, el concepto de Estado plurinacional formaba parte de la plataforma política del movimiento indígena de Bolivia y también de los pueblos mapuches de Chile. El Estado plurinacional no plantea ni propone la disolución del Estado ecuatoriano, ni tampoco su fragmentación en autonomías sin solidaridad nacional. El Estado plurinacional plantea la unidad en la diversidad, en la que la sociedad política ecuatoriana reconozca la existencia de los pueblos y la nacionalidad indígenas como sujetos políticos con derechos propios. El Estado plurinacional no significa un Estado federal, sino un Estado que pueda incorporar a su inferior la profundidad, la diversidad cultural y política que los atraviesa. En el Ecuador existen 13 nacionalidades y 15 pueblos indígenas. Sin embargo, la estructura del Estado y la forma de la nación no reconocen esa profunda diversidad. El Estado ecuatoriano se ha estructurado y definido desde una sola cosmovisión, aquella occidental y moderna, que no reconoce la diversidad cultural y política de los pueblos mapuches de Chile. Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos nacionalidades. Época antigua, medieval, reivindicaciones territoriales y soberanía. Las primeras demandas que giraban en torno al control del territorio y a la soberanía. Los pueblos luchaban para proteger sus tierras de invasión y por mantener su autonomía frente a imperios dominantes. Derechos de subsistencia, la necesidad de acceso de recursos como el agua, tierras cultivables y alimentos fue fundamental. La seguridad alimentaria y la capacidad de sustentar a sus comunidades eran primordial. Renacimiento y era moderna. Temprana la identidad cultural y religiosa.
Con la consolidación de naciones y estados y el relanzamiento cultural, surgieron demandas de reconocimiento y protección de identidades culturales y religiosas. La reforma protestante y las subsecuentes guerras de religión son el ejemplo de lucha, derechos y libertades individuales. Inspirado por el humanismo y la ilustración, los pueblos empezaron a demandar derechos, libertades individuales, incluyendo la libertad de expresión, religión y el derecho de propiedad. Independencia y nacionalismo. Las revoluciones americanas y francesas inspiraron el movimiento de independencia en América Latina, Europa y más allá. Los pueblos buscaron liberarse del colonialismo e imperialismo, afirmando su derecho a la autodeterminación, justicia social y derechos laborales. La revolución industrial trajo consigo una serie de problemas sociales y económicos que llevaron a demandas de mejores condiciones laborales, salarios justos y derechos de los trabajadores. En el surgimiento de sindicatos y movimientos socialistas reflejó esta lucha. Siglo XX, derechos civiles y políticos. En la primera mitad del siglo XX se intensificaron las demandas de los derechos civiles y políticos, especialmente entre minorías raciales y étnicas. Movimientos como el de los derechos civiles en Estados Unidos y la descolonización en África y Asia marcaron este periodo. Derechos humanos universales. Tras la Segunda Guerra Mundial, la adoptación de los derechos universales de los derechos humanos en 1948 fue un hito. Los pueblos exigieron la protección de derechos humanos y universales, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales, autonomía y reconocimiento de minorías. En la segunda mitad del siglo XX, especialmente con el auge de movimientos de derechos civiles, se hicieron demandas específicas para la autonomía y reconocimiento de minorías étnicas y nacionalidades. Ejemplos incluyen el movimiento indígena en América Latina y los movimientos de liberación en el Tercer Mundo. En el siglo XXI, globalización y justicia de economía. Con la globalización surgieron demandas de justicia económica y equidad en el acceso a recursos y oportunidades. Derechos de los pueblos indígenas. La lucha por los derechos de los pueblos indígenas ha ganado prominencia con las demandas de reconocimiento de territorios ancestrales, autodeterminación y respeto por sus culturas y modos de vida. Cambio climático y justicia ambiental. La crisis climática ha generado nuevas demandas centrales en la justicia ambiental y sostenibilidad. En conclusión, las demandas sociales y de los pueblos y nacionalidades han evolucionado desde las cuestiones de supervivencia básica y control territorial hasta derechos complejos en un mundo globalizado. A lo largo de la historia, estas demandas han sido impulsadas por cambios socioeconómicos, movimientos políticos y transformaciones culturales, reflejando la capacidad de los pueblos para adaptarse y resistencia en busca de un futuro más justo y equitativo. Compañero Caldas, siga, por favor, quédate la compañera. La soberanía del pueblo. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio. Es también la independencia que tiene un estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin coerción de otros estados u actores externos. Ejemplos de soberanía. La soberanía es una sola, pero se aplica en diferentes ámbitos. El ejercicio de la autoridad dentro de un estado, la gestión de sus recursos y las relaciones diplomáticas son solo algunos ejemplos de cómo se aplica la soberanía. Soberanía popular. La soberanía popular es la autoridad ejercida por los ciudadanos que hacen vida en un territorio determinado. Esta forma de soberanía implica el ejercicio de la voluntad individual expresada a través del voto, con el que se toman decisiones de interés público y se elige a los representantes del gobierno. El voto o sufragio es el mecanismo que legitima la soberanía popular, ya que la ciudadanía no toma decisiones de modo directo. Por eso, el sufragio está vinculado al ejercicio democrático de una nación. Por ejemplo, cuando una comunidad vota en un referéndum para aprobar o desaprobar una nueva constitución, está ejerciendo su soberanía popular. Cuando usa el voto para elegir a sus alcaldes,
gobernadores o al presidente de la nación, también está ejerciendo su autoridad soberana. Soberanía nacional. La soberanía nacional es la autoridad que ejerce una nación y sus ciudadanos ante otras naciones. Se considera nación al conjunto de ciudadanos nacidos en un territorio, así como al entramado de instituciones en las que el poder se ejerce en representación del pueblo. Por ejemplo, se actúa bajo el principio de protección soberana. No necesariamente se considera la voluntad de todos los ciudadanos, pero este tipo de decisiones nacionales se avalan recurriendo al ejercicio de la soberanía nacional a través de instituciones oficiales, poder ejecutivo, fuerzas armadas, etc. Soberanía interna es la capacidad que tiene un Estado para ejercer la autoridad dentro de su territorio, según lo establecido en su Constitución y sus instituciones formales. La organización del poder ejecutivo, legislativo y judicial y el Código Civil son expresiones de la soberanía interna de una nación para ejecutar acciones, órdenes, leyes o tomar decisiones. A su vez, la soberanía interna se refleja en otros ámbitos que tienen que ver con el manejo interno de los recursos de un Estado. Soberanía alimentaria es la facultad que tiene cada Estado para definir las políticas que tienen que ver con la producción de sus alimentos. Soberanía económica es la autoridad de un Estado para implementar medidas relativas a su moneda, valor de la moneda, tasa de cambio, tasas de interés, etc. Soberanía militar se refiere a la capacidad del Estado para proteger sus fronteras utilizando las fuerzas armadas sin necesidad de requerir a la intervención de otros estados. Las ideologías y sus influencias en los modelos de la democracia. Las ideologías políticas juegan un papel crucial en la configuración de los modelos de la democracia en cualquier sociedad. Aquí hay una visión general de cómo algunas ideologías han influido en diferentes modelos de democracia. Tenemos el liberalismo, que ha tenido como una influencia significativa en los modelos democráticos, especialmente en aquellos basados en principios de libertad individual, derechos humanos, Estado de Derecho y separación de poderes. El socialismo ha influido en modelos democráticos que buscan mayor igual social y económica. Estos modelos a menudo incluyen políticas de bienestar social, redistribución de riqueza y participación ciudadana en la toma de decisiones económicas. El conservadurismo político ha influido en modelos democráticos que enfatizan la estabilidad, la tradición y la preservación de valores culturales y sociales. El ecologismo ha influido en modelos democráticos que priorizan la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Estos modelos pueden influir políticas ambientales más estrictas, la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y un enfoque en el desarrollo sostenible. Y el feminismo ha influido en modelos democráticos que buscan la igualdad de género y la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Estos modelos pueden incluir políticas de igualdad de género, acciones afirmativas y medidas para aumentar la representación de las mujeres en la política y en otras esferas de la sociedad. Gracias. Bien, con respecto a eso de las mujeres, yo recuerdo hace unos 20 años, 30 años, como en la época de Férez Cordero, yo estaba niño, no había pues esa obligatoriedad de poner a las mujeres de candidatas. Era muy muy pocas mujeres que participaban en política. Eso duró hasta los años 90. Realmente en el año 2000 empezaron un poco y se afianzó en la Constitución, en la Asamblea de Montecristi en el 2008, con la incursión obligatoria de las mujeres y la famosa alternabilidad de que te quiere un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o viceversa, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre.
y que el que gana, si gana una mujer, debe seguir su alterno, debe ser hombre, y si gana un hombre, el alterno debe ser una mujer. Con eso se ha garantizado que exista más participación de parte de las mujeres. Indistintamente si están preparadas o no están preparadas, porque como en todos partidos políticos se ponen amistades, familiares, etcétera, pero por lo menos se hace que participe de una manera más activa a las mujeres en política. Yo iría más allá, yo creo que no solamente que participen mujeres, que participen más personas, más jóvenes. Una de los jóvenes siempre lo ponen al último. No me acuerdo que, no sé si fue para la elección pasada o hace unos años, Codice hizo un reportaje de ciertos jóvenes que estaban candidatos, pero los ponían al último. Entonces, los primeros que ganan cuando se vota en plancha es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto máximo. Entonces, el que está quinto, el séptimo, el noveno, no llega. Y ponen a los jóvenes ahí como de relleno. Y eso tiene que cambiar. Tiene que haber mucho más democracia con tal de que dentro de los partidos. Imagínense que en los partidos debe haber una elección interna de los candidatos que no se da, no se hace. Y se elija el candidato más opcionado en base a los intereses y a la opinión de los dueños del partido. Entonces, eso tenemos que cambiar. Ojalá que en algún momento se pueda dar. Pero bueno, refiriéndonos a la ideología y su influencia en los modelos de democracia, tomamos el tema ahí de las mujeres, ¿no? Bien, siga. Ya terminamos la sesión. Listo, gracias. Tenemos 10 minutos. ¿Algún compañero o algún grupo quiera exponer? Rapidito. Por lo menos un tema de los dos. ¿No? Listo. ¿Alguna pregunta más? Por favor, los deberes ya están al día. ¿Los subieron, secretaria? ¿Cómo está con los deberes? ¿Ah? Déjeme ver. Sí, licenciado, es que le quería comentar que hay el video 2 que es de la unidad 2 que tenemos que subirlo es hasta el día de mañana. Y ¿Ya? en sí, recién estamos comenzando la unidad 2. Eso no tiene nada que ver. No, ahorita, ¿qué tema toma? Ahorita terminamos la unidad 2. Es el video 3, Video 3. Sí, pero a ver, estos trabajos El que yo video envío, 3. los trabajos que yo envío no son trabajos que tienen que comenzar la unidad o terminarla. Yo sé que recién terminamos hoy día la unidad, ¿no? Hoy día se hizo el tema 7, ¿no? Tipo de democracia, diferencia de democracia, democracia, constitución, evolución histórica, soberanía. Hicimos el tema 6, tema 7, ¿no? ¿Ya? Y que recién van a hacer el video. No, el video es investigativo. Se debió haber hecho con tiempo, ¿no? Termina el 4 de junio, o sea, mañana. Que les dé más, me pidan más tiempo es otra cosa. Pero no vengan a decir que no, que es que la unidad recién se termina. No. Es que si no, imagínense, los exámenes son desde el 10 de junio. Yo no puedo mandar exámenes después del 10 de junio. ¿Por qué? Porque el sistema se cierra. El sistema no permite la subida hasta el 9 pueden subir archivos. El 10 ya no pueden subir archivos. Porque el 10 ya comienzan los exámenes. ¿Ya? Entonces, les puedo poner hasta el 8. Tiene el 4, ¿no? Les puedo subir hasta el 8 para que tengan hasta el 8 de la noche ya. Para que tengan todo Sí, el día, profe. todo el 8. Hasta las 11 de la noche del 8. Ahí. Y que me haga acuerdo el 9. Listo. Entonces ahí está cambiado. Tienen más tiempo. Háganlo, por favor, a conciencia y lo suben. ¿Alguna otra inquietud, secretario? Licenciado, la tarea también. ¿Qué tarea? La tarea 2. ¿Me puede decir por qué no hizo la tarea 2? Investigue socialismo, capitalismo, neoliberalismo. Eso es fácil. Bueno, asumiendo que tuvieron problemas porque el SIU estuvo dañado, el Google también, vamos a darle hasta el 6 para que puedan subir. Hasta el 6 de noche, ¿no? Para que tengan todo el día también. Lo mismo, 11 de la noche. ¿Ya? Listo. ¿Algo más? En las exposiciones le tocaría el 8 de junio. Están todas para el 8 de junio, tienen tiempo. ¿Ya? Listo.
¿Alguna pregunta, niños? Secretaria. Bien, el Profe, examen, dígame. los que ya pusieron hoy ya no tienen que subir el link de No, los lo que que... subieron hoy día no, los que pusieron hoy día no, solo los que faltan de exponer tendrán que grabarse en la exposición y subir el link. A ver, en los exámenes toca con ustedes oficialmente, algo más me iba a preguntar, díganme. No, ya, toca oficialmente el 10 de junio. De hoy en 8, el próximo lunes, tocan los exámenes, es totalmente virtual. Son alrededor de 40 preguntas. No se asusten porque son preguntas realmente sencillas. Hay una lección. Déjenme ver si la organizé la lección. Si no la organizé, no va. Virtual, profe, el examen. Sí, el examen es virtual. Claro, por supuesto. Déjenme ver un ratito. Bloque, segundo parcial. A ver. En el bloque de cierre del primer parcial, ahí tienen la lección. Aquí está, cuestionario de repaso del primer parcial. Vamos a poner de una vez la primera fecha. Va para este fin de semana. Este fin de semana, ¿qué días cae? Cae viernes o sábado y domingo, del 7 al 9. Vamos a ponerlo del 7 al 9. Déjame ver si ya está habilitado. Ya listo, sí está habilitado. Bien. La fecha está del 7 al 10. No, mucho, porque tenemos... Se lo voy a dar hasta el 10 mismo, pero, perdón, al 7 mismo, pero el 9, hasta el 9. ¿Por qué? Porque el examen es de 10 preguntas, perdón, esta lección son 10 preguntas, que la terminan rapidito, la terminan en ¿qué? 10 minutos, 20 minutos máximo. Entonces no tiene por qué durar tanto, pero sí les doy tiempo para que, si no tuvieron tiempo el 7, que cae viernes, pueden hacerlo el 8, pueden hacerlo el 9, ¿no? Tienen tiempo. El 9 es domingo, vamos a darle más tiempo el domingo para que puedan hacerlo hasta las 11 de la noche el domingo, ¿ya? Porque ya el día lunes 10 ya es el examen y ya no se puede hacer ningún trabajo, ninguna lección, nada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, está habilitado la lección. Les voy a indicar bien cómo llegar. Ustedes tienen aquí la paleta ¿no? de oferta. La virtual, la información del estudiante, bloque académico, unidad 1, unidad 2. Cierre el primer parcial aquí. En bloque de cierre el primer parcial, porque ya estoy en unidad 3 y 4 y bloque de cierre el segundo parcial. Pero este bloque de cierre el primer parcial es esto. Ahí le da clic y se va aquí. Bloque de cierre. No salen las imágenes porque como hubo problema con el Moodle, entonces no se pone. Pero acá sí tienen aquí donde dice evaluación. Tienen el examen del primer parcial. A ver, examen. Ay, la lección. Creo que me la comí la lección. Este cuestionario de repaso, ya listo. Cuestionario de repaso del primer parcial. Está ocultado. Déjenme ponerlo a mostrar, si no, no lo van a ver. Mover, disponibilidad. Mostrar. Bien, ahí lo van a ver. Cuestionario de repaso del primer parcial. Cuestionario de repaso del primer parcial. ¿Estamos de acuerdo? Del 7 al 9. Se abre el 7 de junio a las 9 de la mañana y se cierra el 9 de junio, que es domingo, a las 23 horas. ¿Ya? Listo. Profe, no sabía. Bueno, aquí les estoy diciendo dónde es. Queda en bloque de cierre primer parcial. El Pregunta. cuestionario no tiene calificación así subida. Sí, vale 10 puntos. Vale 10 puntos. Es una lección. Y es para que vean cómo va a ser el examen, porque son preguntas que van a estar en el examen. Parecidas, obviamente. Bueno, puede que algunas se repita porque son preguntas del bloque del banco de preguntas. Puede ser que algunas se repita, pero en todo caso, ahí están, ¿no? Listo. Nada más, niños. Niños, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Un abrazo, tengan linda semana. Pasen bien. Nos vemos el Gracias. próximo lunes en el examen.